Bueno, ¿qué tal amantes de las redes sociales? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, jueves 21 de abril del 22. Entonces aquí en este momento, en este día, estamos aquí presentes para presenciar este evento que se va a llevar a cabo en Nueva Colonia. Entonces pues está a punto de comenzar este evento de los tres estados más importantes que son Nayarit, Jalisco y Durango, de la sociedad wixárika. Y Nayarit igual a los tepehuanos. Entonces aquí están presentes de estos estados de México. Entonces los invito a que nos acompañen en este momento, en este día, el día de mañana viernes y el día sábado. El día sábado según concluye este evento, tan importante para la sociedad wixárika, Nayarit y tepehuano, así como les comentaba. Entonces los invito a que nos acompañen. También atententa a Rimaya Tarde, Ucari, Nayarit, Jalisco, Durango. Namansi, Tetecorata Tame, Ucari, derecho a la mujer, Turuco, Chiachate Pueblo, en la Topica Bonito. Era materia que nada Ucari. Tachione, Manu Ucari, Tango, proyectos, Tutirrea Beti, Cultura, Siete Miene, para Yuyuiti, Kionico. Tiene Paine. Banyu tame teoju ay tami arte teo area kaku. Tiene maine banyu revitu biarrari kaku muke jau ane o patuja mate kau kaigari muko tiene tausieme me pati anele. Tiene banyu tame tiene totorreya te kare bia kata itsukate te mati witu bani tiene te eni bia kata mi ke te ko area. Tiene kaine banyu tame Hezeli tokorreyan aku osia rete que la ju duave ka uyuta que ni tame te reyan itiere tiere tani juve utame ukari aku revitu yeme que ti ju juave rete kurata sieti meme yeme motani ukani tahetsi meme tame ukari heta kutenga jubori aku que motayo ni tiere paine takiete muko te tukasie tamuire tume taye jamarete barco nuiga tuka muko sieti miene banyo proyecto tirua veni para más ayro aneme que te yumitu te muko te tukani siere bebei tuka y que te mai tuka esto tam este yumuire te yuri de los tres estados taibama y ukari muko bebé y ne puti yo atiere hospitales banyo me eva tuka urrueve ni casa de salud pues muko mete ku iba mana atiere pure kurra Cuaco, lo que se llama, viene te podemos kama, mirando te metana, mirari tari, wakiriri, ahora bonito, garamuri, ampliar los programas sociales, por ejemplo, sembrando vida en las comunidades de los pueblos originarios. Proyecto de restauración de suelo, establecer los programas de conocer, conservación de suelo, implementar y ejecutar programas de semarnat. Bien, pues espero y estén de acuerdo con todos los estados aquí presentes, las autoridades tradicionales, en que son acciones muy importantes para generar la economía de estas localidades y de pueblos originarios. Pero también hay un tema que es el del agua, en el cual queremos que intervengan porque es el principal elemento que necesitamos para generar toda la economía de estas comunidades. Papa Luis. Y en el caso de Jalisco a mí me tocó presentar el tema de infraestructura para el bienestar. Bueno, ahí los dividimos por rubros, es decir, por las comunidades y bueno, ahí a continuación los voy a mencionar y en su momento van a estar participando los compañeros de Nayarit y Durango. Y el otro tema es también más bien ya es como un problema que se tiene en las tres comunidades. En el tema de electrificación está la regulación de tarifas de energía eléctrica, no que para construcción de agua potable. En el tema de telecomunicaciones e internet, pues la mayoría ya sabemos que en las localidades buconéticas, principalmente en las casas de salud y en las escuelas. Tierra, territorio y recursos naturales. Sobre todo
Históricamente, usted lo sabe, que el tema de las tierras ha sido nuestro talón de Aquiles para los pueblos originarios. Desde la caída de la Gran Tenochtitlan en 1521, quedamos al merced del yugo español. Nos quitaron nuestras tierras. Nos quitaron lo que más amamos nosotros como pueblos originarios. A partir de esta fecha, de este año, hemos sido objeto de un sinfín de atropellos sobre temas de tierra. Hay algunos líderes agraristas que se destacaron en estos 500 años y sus luchas los eliminaron por sus luchas agraristas. Me refiero al nayarita Manuel Lozada, quien fue uno de los primeros precursores agraristas en México. Primero está la restitución de tierras. Eso es para nosotros lo más importante. A eso venimos a esta Asamblea Regional. Nosotros, analizando el desarrollo que ustedes implementaron como es una herramienta, bueno, son reglas de operación, nosotros vamos a implementarlas. De hecho, coinciden con algunas cosas que necesitamos nosotros en el pueblo de Santa Marina de Milpillas y Santa María de Ocotán. Hablaba del primer concepto de tierra, territorios y recursos naturales, agua, suelo y vegetación. La solución de los conflictos agrarios ya está en una precarpeta, ya deben de estar analizados. Simplemente recordarles que esto pues se le dé un poquito de seguimiento porque han estado estancados. Mi participación comienza en base a lo que se refiere que se dé solución al problema de límites estatales entre Durango y Zacatecas, en específico en Pajaritos y Bermejo de la Sierra. El licenciado Adelfo Regino Montes, director general del INPI, con el debido respeto que usted merece y derivado del cargo tan honorable que funge para todos los pueblos originarios, como mujer OTA y en nombre de mis hermanos comuneros de los diferentes anexos de Santa María de Ocotán y Soconoztle, municipio de Mezquital, es mi anhelo que lleve un mensaje al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. El mensaje que quiero que usted entregue es que los comuneros de Santa María de Ocotán y Soconoztle queremos que se solucione el problema que durante generaciones hemos vivido en este problema sobre lo que es los límites de Durango y Zacatecas. Seguridad social. Como primer punto que todo establecimiento de caseta o puesto de control de vigilancia de seguridad, la presencia de la seguridad en puntos estratégicos. El primer punto de mi caseta es analizar la viabilidad de construcción de hospitales regionales de segundo nivel que ofrezcan servicio y atención de medicina tradicional, parteras, maracates, hierberos, meseros, herbolarios y alopatía, así como la rehabilitación de los hospitales con los que ya se cuenta en cada región. Hacen falta especialistas o en cada vez se ruega tomar a su control, ultrasonido, a que si quiere mano para. Entonces, en ese caso, en vez de la construcción, ahí para Taqueo pues necesitamos la rehabilitación, para que llegue ese equipo, no que ese hospital regional que atiende no solamente a los barrios, para si nos falta una rehabilitación de Durango, para una mano en un barrio. En el caso de Jesús María, hicieron un hospital muy igual, con las mismas condiciones. Entonces, pues, buscaron que lo tengan rehabilitar, no se puede, que hiciera falta personal, no hay equipamiento, es necesario para que pueda atender primero y segundo nivel de atención. Bueno, como punto número uno y muy importante para nosotros es
la suspensión inmediata de las tecnologías antilluvia en toda la región. Como punto número 2, prohibir la expansión de los existentes e instalación de nuevos megaproyectos industriales como tomateras, chileras, granjas porcícolas, avícolas, tiraderos tóxicos, parques eólicos y parques mineros. Se trata de cancelar estos tipos de proyectos. ¿Qué tal? Aquí me encuentro con... ¿Cómo se llama? Omar, ¿de dónde nos visitas? Municipio de Compostela, parte de la comunidad wixárika. De Taimarita. Taimarita, municipio de Compostela. Compostela. Vienes acompañando a... ¿Cómo se llama tu gobernador? Venustiano Sánchez. Venustiano Sánchez. Muy bien, pues. Aquí estamos presenciando este evento que se está llevando a cabo aquí en Nueva Colonia. Así es. Aquí en Nueva Colonia, y pues es un lugar hermoso, bonito, fresco. ¿Qué tal el frío en la noche? Es algo muy diferente a la costa. ¿Sí, no? Pero Muy bien. Pues aquí, Muy bonito. muy bien, aquí seguimos y vamos a seguir mañana, pasado, el sábado, según termina este evento, pues aquí vamos a estar presenciando este evento. porque muchas comunidades tenemos muchas necesidades que durante muchos años han sido pues ignorados y no se ha dado el apoyo. Muy La bien, verdad, sí, muy sí. agradecidos. Muy bien, pues qué bueno que nos estás acompañando en este momento aquí en este evento. Muchas gracias. ¿Se me olvidó tu nombre? Omar. Muchas gracias, Omar. Aquí estamos. Vamos a seguir.